Buen día. Después de haber visto el tema de los números cuánticos y saber que necesitamos los mismos para entender el modelo atómico actual, el día de hoy hablaremos de las configuraciones electrónicas. ¿Cuál es nuestro objetivo del día de hoy? Es explicar cómo se van estructurando los átomos mediante la distribución de los electrones en niveles, subniveles y orbitales atómicos. Esto lo vamos a hacer utilizando las reglas establecidas para la configuración electrónica según el modelo atómico actual. Los conceptos que debemos de tener bien claros es configuración electrónica y método de Kernel. La configuración electrónica es cómo vamos a ir distribuyendo nuestros electrones o los electrones de determinado elemento en niveles, subniveles y orbitales atómicos. El método de Kernel es un método para hacer más simple la configuración electrónica. Nos va a servir para elaborar la configuración de átomos con un gran número de electrones, utilizando como base la configuración de los gases nobles. Primero que nada, debemos de saber que la configuración electrónica está basada en diversos principios. El principio base es el principio de construcción o principio de Aufbau. Aufbau es una palabra en alemán que significa arquitectura. Este principio de construcción está basado en tres principios fundamentales, de los cuales nos vamos a encargar de dos el día de hoy. El primer principio es el llamado principio de exclusión de Pauli. Este principio nos establece que dos electrones en un átomo dado no pueden tener iguales sus cuatro números cuánticos. ¿Qué quiere decir esto? Que dos electrones no van a poder estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Puedo tener dos electrones en el mismo lugar, pero no al mismo tiempo. Igual que nosotros, dos personas no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Uno puede estar sentado sobre el otro, pero no pueden estar o ocupar el mismo lugar exactamente en el mismo tiempo. Aquí tenemos un ejemplo. Estamos ejemplificando los electrones con vectores o flechas y recordemos que el número cuántico por giro me indica que tengo un electrón con giro positivo y un electrón con giro negativo en cada subnivel. Entonces, yo no puedo tener en el siguiente subnivel dos electrones con el mismo giro. Deben de estar en giros opuestos para que ocupen diferentes lugares al mismo tiempo. El segundo principio que tenemos es el principio de máxima sencillez. Este principio nos indica que para configurar un electrón, o sea, para que el electrón entre dentro de los orbitales atómicos, vamos a estructurar primero aquellos donde la suma del número cuántico principal y el número cuántico secundario sea menor. Este principio también nos dice que si en varios la suma o el resultado es igual, es el mismo, voy a estructurar primero aquellos en donde n sea menor. Para entender esto, nosotros tenemos 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d y así nos vamos con cada uno de los niveles. Ok, en 1s, si ustedes se fijan, tengo 1s, mi número cuántico principal es el 1 y s recordamos que es 0. Entonces, la suma de 1 más 0 es 1. Por lo tanto, el orden de configuración es primero. 2s, yo voy a sumar 2 más 0, o sea, nivel 2, subnivel 0, y el resultado es 2. Por eso se configura como segundo. El siguiente es 2p. Sumo 2 más 1, entonces es 3. Lo configuro como tercero porque el resultado es menor. Pero ojo, aquí en 3s, la suma también me da 3. La sumatoria es igual. Pero aquí n es menor que aquí. 2 es menor que 1. Por lo tanto, este se configura como cuarto.
Para no hacerlo tan complicado, utilizamos esta tablita. Aquí nosotros vamos a ir viendo el orden de la configuración según el orden de las diagonales y siempre hacia abajo. Primero configuramos 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D y 7P. Siempre siguiendo ese orden. No puedo saltarme un nivel, no puedo regresarme a niveles anteriores porque sería como tratar de querer ocupar lugares que ya están ocupados. Okay. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer la configuración electrónica, voy a distribuir mis electrones que tiene el átomo. Si nos acordamos un poquito de las clases anteriores, de semanas anteriores, sabemos que el número atómico de cada uno de mis elementos es la cantidad de electrones que hay girando alrededor del núcleo del átomo o bien la cantidad de protones que hay dentro del núcleo. Ok, ahorita lo que me interesan son los electrones. Si yo hablo del número atómico, por ejemplo, del litio, yo ya sé que el número atómico es 3. Entonces tiene 3 electrones. Les recomiendo que tengan su tabla periódica a la mano para que lo vayan siguiendo conmigo. ¿Cómo voy a hacer esta distribución de electrones? Ok, debo de recordar esto que ya habíamos visto en la clase anterior. Si estoy en un subnivel S, tengo un orbital, por lo tanto tengo 2 electrones. Entonces voy a hacer lo siguiente. Para la configuración del litio empiezo 1S y S tiene 2 electrones. Como debo de completar 3, voy al siguiente nivel. 2S, pero me falta nada más un electrón y se lo pongo aquí. Voy a hacer un ejemplo un poco más largo con el sodio. El sodio, su número atómico es 11. Debo de completar un total de 11 electrones siguiendo la configuración 1S, 2S, 2P, 3S y así sucesivamente hasta completar 11 electrones. ¿Cómo completo esos 11 electrones? Sumando la cantidad de electrones que hay en cada subnivel. 1S, 2. 2S, 2. 2 más 2 son 4. 2P, 6. ¿Por qué P6? Porque en P tengo un máximo de 6 electrones. Sumo 2 más 2, 4, más 6, 10. Me falta un electrón para completar los 11. Entonces, de 2P sigue 3S. 3S puede tener hasta 2 electrones, pero puedo tener también 1. ¿Ok? Entonces, siempre en un subnivel yo puedo poner el máximo de electrones o menos. Jamás puedo poner más. Sería como querer meter, no sé, de más personas al camión, por ejemplo. Cuando metemos de más personas al camión no caben y podemos ocasionar un accidente, ¿verdad? Aquí en nuestras configuraciones electrónicas, si no hay lugar para meter más en un subnivel, pues no lo puedo forzar. El siguiente ejemplo es el potasio, número atómico 19, y sigo nuevamente el camino 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S hasta completar 19. Primero 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 y ojo aquí, de 3P no voy a 3D. Si ustedes se fijan, la línea y la regla me dice que de 3P sigue 4S. Entonces sumo 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18 y me falta 1 para 19. Y así nos vamos con cada uno de los ejemplos siguiendo el orden. Aquí, por ejemplo, yo tengo el francio.
el francio es el elemento número 87 de mi tabla periódica. Entonces voy a completar 87 electrones. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4f14, 5d10, 6p6 y 7s1, ¿sí? ¿Esto cómo lo sé? Ok, 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, 6, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, más 14, 70, más 10, 80, más 6, 86, más 1, 87. Si ustedes se fijan, cuando tenemos elementos de número atómico pequeño, pues no se complica tanto, podemos ir siguiendo el camino fácilmente. El problema es cuando nos topamos con elementos multielectrónicos, por ejemplo, a partir del rubidio, el cesio, el francio, de los ejemplos que tengo aquí, pues ya se complica un poquito más estar sumando. Para eso nosotros manejamos lo que es el método de kernel o el kernel de las configuraciones. ¿Qué es un método de kernel? Vamos a buscar lograr la configuración electrónica de un átomo multielectrónico, pero utilizando como base la configuración electrónica de un gas noble. ¿Cuáles son los gases nobles? Nosotros los podemos encontrar, chequen bien su tabla periódica, en la última familia de la tabla, o sea, en la columna que queda más hacia la derecha de mi tabla periódica. ¿Cuáles son estos elementos? Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Estos elementos, como tienen una configuración electrónica estable, nos permiten ser base para hacer una configuración electrónica resumida y más sencilla. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo checo, si ustedes se fijan, aquí tengo los primeros 4 gases nobles, el helio 2, neón 10, argón 18, criptón 36, el xenón es 54 y radón 86. Lo que voy a hacer, yo aquí tengo ya el ejemplo, helio 2, su configuración electrónica es 1s2. Lo voy a poner aquí lo tengo ya en la tablita. ¿Qué quiere decir? Que el 1s2 ya está ocupado. Neón 10, 1s2, 2s2, 2p6, 2, 4 y 6 son 10. Yo ya tengo entonces neón 1s2, 2s2, 2p6 y lo ubico aquí. El argón 18 termina su configuración en 3p6, por eso lo pongo sobre 3p aquí en la tabla. Y el criptón 36 termina su configuración electrónica en 4p6, 4p, aquí lo tenemos. Xenón y radón pues van a terminar también su configuración en 5p y en 6p. Ok, aquí esto lo vamos a utilizar para a partir de ahí continuar con la configuración. Por ejemplo, si yo voy a hacer la configuración electrónica del calcio, el calcio es el elemento número 20 de mi tabla periódica, por lo tanto tiene 20 electrones, entonces voy a completar 20 electrones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar en cuenta la configuración electrónica del gas noble que esté más cercano al número atómico y que no se pase de ese número atómico que yo estoy buscando, que no vaya a pasar de 20. ¿Cuál es el que tengo más cercano? En este caso va a ser el argón 18. Entonces, dentro de un paréntesis, yo voy a poner 18, que es el número atómico del argón, y luego voy a continuar con la configuración hasta completar los 20 electrones. Argón 18 termina su configuración en 3p, entonces sigue 4s. Completo entonces argón 18, 4s2. 18 más 2,
son 20 electrones. El siguiente ejemplo es el hierro, hierro 26. ¿Cuál es el gas noble más cercano a 26 y que no se pase? Pues es el argón 18 también. ¿Por qué? Porque si yo me voy al siguiente gas noble, que es el criptón, criptón ya tiene 36 electrones, se pasa. Ok, argón 18 y vuelvo a empezar mi configuración en 4s. 18 más 4s2 son 20 electrones. Entonces, de 4s me voy a pasar a 3d. 3d y me faltan 6 electrones. Recuerden que D puede tener hasta 10, pero puede tener menos también. Entonces aquí yo tengo 3D, 6. Y completo mis electrones. 18 más 2, 20, más 6, 26. El siguiente ejemplo, estroncio 38. El gas noble más cercano a estroncio 38 es el criptón 36. Por lo tanto, de criptón 36 que termina en 4p, sigue 5s y s vale 2. Entonces 36 más 2 son 38 electrones. Por último, tengo el ejemplo del aluminio. El aluminio tiene un número atómico 13. El gas noble más cercano a 13 es el neón 10. Neón 10 termina su configuración en 2p y de 2p sigue 3s2. 2 más 10 llevo 12, me falta un electrón. ¿Dónde puede estar ese electrón? No puede estar en 2s, no puede estar en 1s. De 3s sigue 3p. Entonces 3p va a tener un electrón. Recuerden que p puede tener hasta 6 electrones, pero puede tener también un solo electrón. Esperemos que estos ejercicios hayan quedado claros, que estos ejemplos hayan quedado claros para poder realizar el ejercicio que viene en la siguiente diapositiva para que ustedes lo puedan resolver en casa. Nos vemos para cualquier duda en la siguiente clase. Dejo por aquí la pantalla un momento para que ustedes vean y lo respondan en el apartado correspondiente a la actividad integradora de la semana número 10. Van a resolver el ejercicio en su libreta, le toman una fotografía o bien realizan un documento en Word donde ustedes hayan hecho la configuración. Ojo, tengo un ejemplo aquí con un elemento. El número atómico lo voy a sacar de mi tabla periódica, realizo la configuración electrónica completa, como está en este caso, y realizo la configuración electrónica con el método de kernel. Nos vemos la próxima clase, que tengan un muy buen día.